Hola amigos, hermanos, bienvenidos una vez más a tu canal Palabra de Vida en la Crisis, con otro tema de la escuela sabática muy interesante. Más testimonios, mucho más testimonios acerca del Mesías, acerca de lo que él es, de lo que fue en sus días, de las perplejidades que vivió el pueblo de Dios, acerca de cómo él era interpretado. Así que en este momento te invitamos a que te quedes con nosotros, te suscribas, compartas, le des like, también comentes, porque no también ore por nosotros, porque en breve volvemos con la lección de escuela sabática. Muy bien, más testimonio acerca de Jesús es la lección para nuestro momento. Y antes de iniciarla, quisiera que por favor oremos en este momento para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de que ella sea esa herramienta que necesitamos para guiarnos en el camino correcto. Ahora que vamos a ver esta lección, te pedimos por favor nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más testimonio acerca de Jesús es el título de la lección de hoy. Y el versículo de memoria nos dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. A todos atraeré hacia mí, está en Juan capítulo 12, versículo 32. Jesús no se limitó a decir cosas grandiosas acerca de sí mismo, sino que regularmente dirigía la mente de sus oyentes a las Escrituras acerca de lo que ellos decían acerca de él, pues había la incertidumbre de que si él era o no el que había de venir. En la semana pasada vimos algunos testimonios de Jesús como Mesías, y en esta semana estaremos viendo otros testimonios más. Porque la verdad es que aún en hoy día existe en algunas mentes la incertidumbre de que si Jesús fue o no un Mesías. Para algunos todavía fue un gran hombre, para algunos fue un gran profeta, para algunos fue un gran personaje como Sócrates, Platón o Aristóteles. Pero aún es increíble que para algunos Jesús no es el Mesías, ese que había de venir y de salvar al pueblo de sus pecados. Tristemente el pueblo de Israel le dio una interpretación incorrecta al tema del Mesías. Y miren este pensamiento: Cristo presentó a la multitud de judíos y gentiles de todas las naciones las verdades originales relacionadas con su reino, que habían estado sepultadas fuera de la vista. Procuró despejar la niebla y la confusión de sus ideas falsas y largamente atesoradas en cuanto a su misión y a su reino. Ellos suponían que era un reino temporal y terrenal, pero les reveló su naturaleza espiritual y eterna. Ese era el propósito de Jesús con estos testimonios, de revelar la naturaleza espiritual y eterna de su reino, que no estaba sujeta a cosa temporal y no estaba orientada a establecer algo aquí en la tierra de manera eterna, sino que su reino tenía otra connotación. Lección del domingo. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Aquí vamos a ver que a Juan se le comparaba al Mesías, pues
tenía la característica, de hecho era su mensajero, y había algunas cosas que le eran similares. La popularidad, el poder en sus palabras, su testimonio como persona. Todo esto hacía que de algún modo la gente lo confundiera y le llamara la atención esto. Pero miren que surgió una disputa entre los discípulos de Juan y un judío anónimo acerca de la purificación. Probablemente sobre la eficacia del bautismo, y eso lo podemos comparar en Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5, que nos dice: Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo de Jerusalén era bautizado por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que, de algún modo, Juan ejemplarizaba lo que era la naturaleza del Mesías. Por lo tanto, la gente tendió a confundirlo esto al principio, y eso generó una confusión, ¿no? Así que aquí el punto sobre de que cómo Juan testificó acerca de Jesús es el punto focal. Y habría sido muy fácil que Juan se diera a los celos por asunto de que de algún modo la aparición de Jesús ahora de manera pública comenzaba a restarle una gran cantidad, por así decir, de seguidores, y hasta sus discípulos en un momento determinado sintieron celo de que ahora había un nuevo maestro predicando lo mismo que Juan. Pues según el capítulo 4 de Mateo, Jesús comenzó exactamente hablando del tema del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y es lo que Juan predicaba también. Así que parece que ahora había una competencia en apariencia en cuanto a esto. Pero Juan el Señor utilizó unas herramientas para que Juan pudiera testificar nueva vez de que era el Mesías. Ahora bien, Juan capítulo 3, versículo 27 al 30 dice lo siguiente: Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Interesante la declaración de Juan y de cómo él ahora testifica de que Jesús era el que él anunciaba que había de venir. Y le dijo a sus discípulos: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo no soy el que había de venir. Interesante esta postura de Juan, porque una de las características del liderazgo común es que no cede fácilmente a sus posiciones, su postura, su legado. Y muchas veces hasta posterga su hegemonía allí, ya sabiendo que su tiempo, su periodo ha concluido. Y también es triste, porque muchas veces esto genera problemas, conflictos de intereses en cosas que son meramente espirituales. Personalmente les digo que eso causa una tristeza profunda cada vez que estas escenas de prepotencia y orgullo, simplemente por aferrarse a una postura, no se deponen. Miren este pensamiento. Mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse hacia la luz de la vida. Es necesario que yo mengue para que él crezca. ¿Cómo entender esto?
ante la realidad de lo pasajero, ante la realidad de lo temporal, a que yo no soy eterno y que la gloria y la honra no debe dirigirse hacia mí, sino a aquel que la merece, Cristo Jesús. Tristemente, muchas veces nosotros, los representantes del reino, nos enfocamos más en lo que podemos lograr para nosotros mismos y por nosotros mismos. Y pocas veces se puede ver reflejada la gloria de Dios. Se ve mucha humanidad en lo que hacemos y poca gracia y poca divinidad a través de nosotros. Cristo debe brillar a través de nosotros. Cristo debe verse en lo que hacemos, no nosotros. Nosotros debemos pasar a la oscuridad, como dice aquí, y al silencio, para que sea Cristo quien se revele a través de nosotros. Lección del lunes. Una nueva concepción acerca del Mesías. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 32 al 36, que nos dice: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien ve a descender el Espíritu que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los judíos esperaban la venida de un Mesías que lo liberara del dominio de Roma, de algo temporal. Miren, no es fácil. Y nosotros pudiéramos ver a los judíos y pensar que cómo fueron capaces de malinterpretar las cosas. Pero la misma cultura en la que se desarrollaban las cosas los llevó a hacer una interpretación incorrecta acerca de la misión y la naturaleza del Mesías. Y no fue la primera vez. Los discípulos también sufrieron su chasco. Y no solo los discípulos. Vamos a un caso más reciente en nuestros días. De hecho, nosotros los adventistas del séptimo día le dimos una interpretación equivocada a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo que la Biblia hablaba era de un evento muy distinto. Así que malinterpretar un evento puede ocurrir hasta al más inocente, hasta el mejor intencionado. Por eso es peligroso nosotros espiritualmente ver cómo supuestamente otros fueron tan cortos de vista, tan cortos de orientación espiritual, y que nosotros no lo haríamos. Cuando no tenemos ni siquiera 200 años que pasó algo igual. Así que Juan quiso con su evangelio cambiar la idea de lo que era el Mesías y dijo: este es el Cordero de Dios, refiriéndolo o llevando la mente de la persona a la economía del santuario, a lo que se hacía allí, a lo que se manejaba en la dinámica de los sacrificios y todo esto, y hacia dónde realmente estaba orientado esto. Así que dice Juan: yo no le conocí. Entonces, ¿cómo pudo entonces reconocer que era el Mesías? La respuesta es que el Señor que envió a Juan le había dicho antes. Vamos a leer, dice: aquel sobre quien va a descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Juan tenía una señal por el cual él podía distinguir quién era el Mesías, sobre el cual podía decir: este es. No se le dejó a la interpretación humana, no se le dejó a su criterio, no se le dejó ni siquiera a la investigación, vamos a decir, propia de un inquieto, sino que se le dijo: mira, esto así, así, así. Y cuando él vio esa señal, reconoció quién era el Mesías. Quiero leer en el libro dos pensamientos que dicen lo siguiente. Cuando el Salvador comenzó su ministerio,
el concepto que el pueblo tenía acerca del Mesías y de su obra era tal que inhabilitaba completamente al pueblo para recibirlo. El espíritu de verdadera devoción se había perdido en las tradiciones y el ritualismo, y las profecías eran interpretadas al antojo de corazones orgullosos y amantes del mundo. El plan de redención, hacia donde Juan dirigió, cuando él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el plan de redención no es solo una forma de escapar del castigo de la transgresión, sino que el pecador recibe el perdón de sus pecados por medio de ese plan. Y finalmente será recibido en el cielo, pero no como un delincuente que es perdonado y dejado en libertad, y que sin embargo es objeto de desconfianza y no se le brinda amistad ni se le tiene fe, sino que se le da la bienvenida como a un hijo, se le da de nuevo la más plena confianza. Ese es lo que el Señor Jesús quiso dar a entender con su ministerio aquí. Tristemente dice el primer pensamiento que leímos, de que el concepto que tenía el pueblo acerca de Jesús lo inhabilitó completamente para recibirlo. Por la manera en que lo percibían, dice, a través de corazones orgullosos y amantes del mundo. Y esas dos cosas no han desaparecido del cristianismo. Por eso fácilmente nosotros podemos malinterpretar inclusive hoy día la naturaleza del reino de Dios, porque quizás tengamos todavía nuestros corazones orgullosos y amantes de este mundo. Y esas cosas llevaron al pueblo de Israel, o mejor dicho, lo inhabilitaron para entender claramente las profecías acerca del Mesías. Aceptación y rechazo. Juan capítulo 6 muestra una característica muy interesante acerca de lo que ocurrió con Jesús. Primero, la alimentación de la persona allí en el monte. Y luego que Jesús no aceptó el que los planes humanos se materializaran en la coronación de él, pues cuando ellos vieron que él podía multiplicar los panes y los peces, y de hecho no fue él, fue el Padre, porque Jesús elevó una oración, levantó los panes, los peces al cielo, y dijo, Padre, gracias porque siempre me escuchas. O sea, Jesús nunca utilizó su poder divino para beneficiarse o para él mostrarse ante el pueblo, ante el mundo. Él simplemente fue un receptáculo de la voluntad de su Padre, como debemos serlo tú y yo. Ahora, ¿quiere decir eso que Jesús no era divino? Claro, 100%. Pero esa divinidad estaba ahí, en observación de cómo el instrumento humano se prestaba para hacer la voluntad del Padre. Como debemos ser nosotros también. Y de la manera, vamos a decirlo de esta manera inversa, nuestra naturaleza carnal va a estar ahí y estará ahí hasta la regeneración total. Pero esa naturaleza carnal debe permanecer ahí viendo como la naturaleza divina, implantada por el Espíritu de Dios, se manifiesta a través de nosotros. Así que aquí se suscitó un conflicto entre aceptación y rechazo. Y desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. O sea, imaginemos nosotros que la gente nos esté aclamando, nos esté implorando que asumamos una postura espiritual, social o política. Y a eso decir que no por las implicaciones que nosotros sabemos que puede tener espiritualmente y cómo eso no era la voluntad de Dios para él. Cómo nosotros aceptar claramente la voluntad de Dios, aun cuando eso implica el rechazo de una postura o una posición social que granjee beneficios. A veces nosotros nos dejamos envolver por la aceptación popular o nos dejamos entristecer por el rechazo también. Así que los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus sermones.
Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que, por insólita que fueran algunas situaciones y por mucho que todavía no comprendieran acerca del propósito de su venida, este hombre era el Mesías. Solo después de su muerte y su resurrección comenzaron a entender por qué había venido al mundo. ¿No? Muy interesante. Así que el conflicto se suscitó, pues Jesús hizo una alusión a lo que era la actividad que se hacía en el santuario. Él dijo: el que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas palabras de Jesús generaron un conflicto, pues lo tomaron de manera literal. No lo llevaron a la prefiguración que Jesús hacía de sí mismo en cuanto a lo que se hacía en el santuario, en el rito diario. Pues Jesús estaba cumpliendo en esta primera venida todas las profecías o todo el evento que se daba tanto en el atrio exterior como en el atrio interior del santuario, donde él iba a ser sacrificado y su sangre y su carne iba a ser de algún modo ese ejemplo de lo que significaba el sacrificio para Dios. Tristemente lo tomaron de manera literal y pensaban que Jesús estaba hablando de canibalismo, de que literalmente se iban a comer su sangre y beber su sangre y comer su carne. Ellos lo pensaron de esa manera y eso generó un conflicto tal que hasta algunos discípulos fueron afectados, hasta el punto tal que Jesús dijo: si ustedes quieren ir, también váyanse. ¿Qué significa esta apreciación de Jesús? Que Jesús, a pesar de que ama a la humanidad, no obliga a que nadie esté obligado a seguirle, si no entiende la naturaleza de su reino. Porque una naturaleza equivocada, una comprensión equivocada de su naturaleza nos puede llevar a actos equivocados e inclusive a dar una representación falsa de lo que significa el reino. Por eso muchas veces nosotros vemos que hay personas que entran a la iglesia, no entienden la naturaleza del evangelio, lo malinterpretan y se generan conflictos. Y estos conflictos muchas veces, déjeme decirles, son necesarios para que la iglesia de vez en cuando se purifique de aquellos que no entienden la naturaleza del reino. El testimonio del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 36 al 38 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El Padre, en el bautismo de Jesús, dijo las palabras: este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Dice el deseado de la gente, comentando este pensamiento de que lo que la gente escuchó fue como truenos. Pero realmente se estaba hablando, el Padre estaba confirmándole de que él era su hijo. ¿Y por qué el Padre tenía la necesidad de confirmarle de que él era su hijo? Porque el enemigo iba a atacar también ese mismo principio en la vida de Jesús. Si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, quería poner en duda la naturaleza de él, a la vez de que también que si tú eres hijo de Dios estaba llevando a que Jesús utilizara su naturaleza divina en evidencia de que la humanidad no puede obedecer. Quería Satanás lograr dos propósitos: colocar duda en la mente de Jesús y también llevarlo a utilizar su poder divino. Quiero leer este pensamiento que dice: para Cristo el mundo no era un lugar de comodidad y engrandecimiento propio. No buscaba una oportunidad para recibir su poder y su gloria. No le ofrecían ningún premio tal, en lugar al cual su Padre le había enviado. Había sido dado para la vida del mundo, para realizar el plan de redención. Estaba haciendo su obra en favor de la especie caída.
pero no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra tenía su hora señalada. Debía esperar con paciencia. Sabía que iba a ser el blanco del odio del mundo, sabía que su obra le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. Y ahí está la respuesta. Ahí está lo que el Señor Jesús vino a hacer. El testimonio de la multitud. En Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés, según Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser de descendencia de David y que tenía que nacer de Belén. Todo lo cual era cierto acerca de Jesús. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, capítulo 2, donde habla de la genealogía de Jesús. Incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con la pregunta: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Eso está en Juan capítulo 7, versículo 48. Esta pregunta de los fariseos dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente al testigo Nicodemo, que tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de la maquinación de sus padres. Ahora, termino con este pensamiento. Aquel en quien mora Cristo tiene dentro de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Jesús alegra la vida y alumbra el sendero de todos aquellos que le buscan de todo corazón. Su amor, recibido en el corazón, se manifestará en buenas obras para la vida eterna. Y no solo bendice al alma de la cual brota, sino que la corriente viva fluirá en palabras y acciones justas para refrescar a los sedientos que la rodean. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que su gracia esté contigo y que igual que aquellos en aquellos días, hoy también tú y yo podamos ser esos testigos que Jesús está buscando. Dios te bendiga, Dios te guarde.